Hannah nació y creció en un pueblo. Fue una hija muy esperada por sus padres, por lo que literalmente fue bañada en amor y aceptación desde niña. Fue cuidada, sonrieron con ella, la abrazaron y la escucharon atentamente. El dinero era escaso en la familia, pero esto no molestaba a Hannah porque la mayoría de los vecinos vivían de manera similar y aquellos que eran más ricos se habían mudado a la ciudad. Hannah estudió en una pequeña escuela del pueblo, donde solo había otros 9 estudiantes en su clase. Ella sabía que las clases en la ciudad tenían 20 o más estudiantes, pero le resultaba difícil imaginarlo. El tiempo pasó y Hannah creció rápidamente. Como adolescente, se dio cuenta de que quería más de lo que sus padres, ya maduros, tenían. Eran personas buenas y honestas, contentas con lo que tenían, valorando la paz y la tranquilidad. Tenían lo suficiente para comida y ropa, y eso les bastaba. Un día, ocurrió una tragedia. El padre de Hannah enfermó gravemente. Lo llevaron a la ciudad para un examen y fue ingresado en el hospital. Resultó que necesitaba una cirugía costosa. Por supuesto, la familia no podía permitirse tal gasto, incluso si vendían su vieja casa, no tendrían suficiente dinero. El hombre mayor fue tratado, pero la terapia gratuita no tuvo el efecto deseado. Al final, la enfermedad se cobró su vida, y Hannah y su madre se quedaron solas. Fue entonces cuando Hannah se dio cuenta de que, si no se hacía rica, al menos se haría muy acomodada. El dinero significaba libertad, seguridad y la capacidad de resolver muchos problemas. Decidió comenzar obteniendo una buena educación. Antes, pensaba que iría a la universidad en la ciudad pequeña más cercana, pero ahora quería ir a la capital. Era lejos, difícil y aterrador, pero allí estaban las mejores oportunidades. Su madre estaba preocupada, pero apoyó su aspiración e incluso contrató tutores para Hannah, aunque la familia tenía poco dinero. Hannah estudió mucho, olvidándose de amigos, fiestas y descanso. Necesitaba llenar muchas lagunas en su educación y con el tiempo, el arduo trabajo de Hannah con su tutor dio frutos. Pronto, logró ingresar a la universidad en la Facultad de Economía. Al ver su nombre en la lista de admisión, la graduada feliz saltó de alegría. Valió la pena, lo logró. La universidad no era la más prestigiosa, pero proporcionaba alojamiento en una residencia para estudiantes no residentes. Hannah necesitaba ese lugar, ya que no podía permitirse alquilar un apartamento en la capital. Así que Hannah dejó su pueblo natal, prometiendo a su madre que terminaría la universidad, encontraría un buen trabajo en la ciudad y luego la llevaría a vivir con ella. La medicina es mejor allí y la vida es más interesante, aseguró Hannah a su madre. Ya verás, estará bien allí. Su madre sonrió y asintió, pero había ansiedad en sus ojos. Tenía miedo de dejar ir a una chica tan joven sola, especialmente a una gran metrópolis. Hay tantos peligros para una chica provincial e inexperta. Sin embargo, los temores de la madre por Hannah no tenían fundamento. Hannah tenía un objetivo y lo perseguía con confianza. Las fiestas estudiantiles, los clubes y los bares en su mayoría la pasaron de largo. Por supuesto, a veces Hannah salía con las chicas para divertirse, pero muy rara vez porque estaba completamente enfocada en sus estudios. Vio lo fácil que era relajarse un poco, fallar un semestre y luego ser expulsada de la universidad, perdiendo todo. Hannah no podía permitirse eso, había trabajado duro para tener la oportunidad de estudiar. Los hijos de padres adinerados podían relajarse, podían compensar su falta de conocimientos con billetes frescos. Hannah no podía hacer eso, y además, encontraba interesante aprender. Se estaba volviendo más inteligente y más segura, con perspectivas claras. Ahora, la chica no solo soñaba con volverse rica, comprendía más o menos cómo lograrlo. Cuando Hannah estaba en su último año, su madre murió de un ataque al corazón. La mujer había estado enferma durante mucho tiempo, pero trató de no ser una carga para su hija. Durante mucho tiempo, Hannah no podía creer que estaba completamente sola en el mundo.
No tenía parientes más que sus padres. La chica sufrió y lloró, reconsideró su realidad y casi falló un semestre. Pero para entonces ya había ganado cierta reputación, por lo que le dieron una segunda oportunidad y recibió ayuda. Gradualmente, Hannah volvió en sí y continuó su camino hacia la independencia financiera. Ahora que estaba sola, eso se convirtió en lo más importante para ella. Quería sentirse libre y protegida. Las chicas a su alrededor también soñaban con una vida hermosa, pero casi todas provenían de familias adineradas, tal vez no súper ricas, pero aún así, ropa hermosa, aparatos sofisticados, entretenimiento y viajes eran parte de sus vidas. Para Hannah, sin embargo, el dinero representaba poder y seguridad. Se dio cuenta de que no había nadie que la ayudara en esta vida. Hannah se dio cuenta de que tendría que depender de sí misma y que nada podría desviarla de ese camino. Pero Lauren, compañera de clase de Hannah, con quien tenía una relación algo cercana, le dijo suavemente que había otra forma de vivir. Lauren continuamente intentaba convencer a Hannah de ir a un club o a un bar, utilizando argumentos que ella consideraba muy convincentes. No necesitas convertirte en una ratona de biblioteca y romperte los dientes en el granito de la ciencia. Eres hermosa y joven, hay muchos chicos ricos por ahí. ¿Por qué no salimos a conocer a alguien? Verás que es mucho más divertido que estudiar. Sin embargo, Hannah solo negó con la cabeza, ya que eso no era una opción para ella. La dependencia de alguien no era lo que había soñado. Ahora, casi 10 años después, Hannah no podía entender cómo había terminado en una posición tan vulnerable. A veces se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubiera sido por ese encuentro fortuito con Gilbert, que lo cambió todo. En ese momento, Hannah ya se había graduado de la universidad y, justo después de graduarse, fue invitada a trabajar en una gran compañía petrolera. Siendo una de las mejores estudiantes, su candidatura fue recomendada al empleador. Tuvo que aprender muchas cosas nuevas, ya que lo que estaba escrito en los libros de texto no siempre funcionaba en la práctica, y Hannah pronto se dio cuenta de esto. A menudo se quedaba en la oficina hasta la medianoche para aprender y absorber la experiencia de sus colegas mayores. El trabajo era difícil, pero el salario era bueno y las perspectivas eran prometedoras. Sus jefes notaron su arduo trabajo y periódicamente le daban bonificaciones. Constantemente escalaba en su carrera y pronto, Hannah logró ahorrar suficiente dinero para comprar su propio apartamento. Era un pequeño apartamento en un vecindario no muy prestigioso, pero era su propio espacio, ganado de manera independiente. Tuvo que vender la casa del pueblo para poder hacer reparaciones en el apartamento, pero Hannah no se arrepintió, ya que no tenía planes de regresar a su pueblo natal. Todo iba exactamente como Hannah lo había planeado. Tenía un buen trabajo y su propio apartamento, trabajó duro para lograrlo y entendía que en la vida real, a diferencia de los cuentos de hadas, el éxito requiere trabajo arduo. Aunque era difícil, a veces Hannah también deseaba vivir como sus compañeros, viajar, conocer chicos y divertirse con amigos. Sin embargo, llevaba una vida completamente diferente, solo con trabajo y hogar. Tenía que depender completamente de sí misma. Y luego, un día, Hannah decidió finalmente irse de vacaciones. Le dieron 2 semanas de descanso en el trabajo y tenía suficiente dinero para unas vacaciones. Todos a su alrededor siempre estaban volando a algún lugar, así que ¿por qué no ella? Hannah eligió un resort recomendado por un colega. Preparó algunas prendas de verano coloridas, empacó una maleta y voló desde la fría ciudad directamente hacia el cálido verano tropical. Esta vez fue sola, ya que ninguno de sus amigos pudo dejar la ciudad en ese momento. Por primera vez en su vida, Hannah vio el mar. Era hermoso. Se tumbó en la arena, disfrutando del suave sol y escuchando las olas. Finalmente, se relajó y descansó adecuadamente. El cambio de escenario fue muy propicio para ello, tanto que Hannah ni siquiera tomó ninguna excursión, simplemente descansó en la orilla junto al mar y se sintió feliz y en paz. La mayoría de los huéspedes del hotel eran personas mayores, parejas o quienes estaban con sus nietos.
Esto hizo que Hannah estuviera muy satisfecha, ya que no deseaba nada más que descansar. Un día, cuando se preparaba para dejar la playa e ir a cenar al hotel, apareció Gilbert. Era un joven con pantalones cortos, un torso atlético, una camiseta blanca que resaltaba bajo su piel bronceada, ojos turquesa llenos de risa, una sonrisa encantadora y dientes blancos. Su cabello ligeramente despeinado tenía el color del trigo maduro. Se acercó a ella y le dijo: «Hola, te he estado observando durante mucho tiempo. Eres tan hermosa y siempre estás sola». Hannah le sonrió, incapaz de apartar la vista de sus ojos hipnotizantes. Gilbert era un chico muy atractivo. Comenzaron a hablar y a conocerse. El joven se presentó y le dijo que estaba de vacaciones con su familia en un bungalow cerca del hotel. También confesó que cada tarde la observaba desde lejos, porque le gustaba mucho. «Eres increíblemente hermosa», dijo Gilbert, mirando directamente al alma de Hannah. «Probablemente te lo dicen mucho, ¿verdad?». Hannah solo negó con la cabeza. Hannah no tenía casi ninguna experiencia con los hombres, siempre estaba demasiado ocupada estudiando y trabajando. Ahora se sentía mareada por sus cumplidos. Los hombres habían intentado conocerla antes, pero Hannah siempre estaba en guardia. Ahora quería estar cerca de Gilbert. Era tan guapo, tan galante, tan agradable para hablar. Tal vez era el hecho de que estaba junto al mar por primera vez y sola. De todas formas, comenzaron una aventura. Fue hermosa, brillante y caliente. Hannah finalmente se permitió ser frívola e imprudente. Gilbert le mostró diferentes lugares en el resort, no los sitios turísticos habituales. Veían puestas de sol en las montañas, se besaban en arboledas florecientes y hacían submarinismo en playas desiertas. Hannah pensó que no sería capaz de hacerlo porque siempre había tenido miedo al agua profunda, pero Gilbert la convenció y no se arrepintió. Nunca había visto tal belleza con sus propios ojos, arrecifes de coral y criaturas marinas en su entorno natural. Era un mundo completamente diferente. Había clubes, discotecas y deliciosos cócteles instantáneamente embriagadores. Gilbert parecía genuinamente enamorado de Hannah. La abrazaba suavemente, la miraba con admiración, la colmaba de cumplidos y la sorprendía. Hannah se dio cuenta de que esto probablemente era un romance de resort, y que esas relaciones normalmente no continúan, pero trató de no pensar en ello y, por primera vez en su vida, disfrutó del momento sin pensar demasiado. Inesperadamente, el romance de resort continuó. Hannah voló de regreso a su ciudad más temprano. Las vacaciones terminaron y necesitaba volver al trabajo y a su vida habitual. El día anterior, Gilbert la sostuvo en sus brazos durante mucho tiempo y le confesó su amor. «No quiero dejarte ir. Pasaría toda mi vida contigo aquí en este paraíso». Hannah solo sonrió tristemente, ella también estaba triste porque el cuento de hadas estaba terminando, pero estaba acostumbrada a pensar de manera realista y se dio cuenta de que Gilbert la olvidaría rápidamente. Probablemente encontraría a alguien más antes de que terminara las vacaciones y le diría las mismas palabras a otra chica sin mentir. No está mintiendo ahora, probablemente se sienta así, pero es solo un romance de vacaciones, nada en lo que contar. Aunque la chica tampoco quería separarse de Gilbert, él era ingenioso, amable, generoso y galante, con él, Hannah se sentía frágil y hermosa, deseada y protegida. Era agradable sentir que alguien se preocupaba por ti de nuevo, que no estaba sola. Hannah no lo esperaba, pero Gilbert siguió comunicándose con ella, la llamaba, enviaba fotos del mar y escribía largos mensajes. Así que el romance de resort no se quedó en el resort. Luego, Gilbert regresó a casa. Vivía en la misma ciudad y llamó a Hannah para una cita. El corazón de la chica latía frenéticamente esa noche. ¿Es realmente cierto que no me ha olvidado y quiere continuar la relación? Me pregunto cómo será aquí en la gran ciudad, no en la orilla del mar, y si se decepciona de mí. Afortunadamente, Hannah se preocupaba por nada. Tan pronto como Gilbert la vio,
corrió hacia ella, la abrazó y la apretó contra él. Todas las dudas de Hannah desaparecieron inmediatamente. No puedes imaginar cuánto te extrañé. Soñé contigo. Un encuentro casual en el resort se convirtió en algo serio, real, cálido y ligero. Gilbert y Hannah salieron en citas, hablaron mucho y gradualmente se hicieron cercanos. Hannah sabía que Gilbert todavía vivía con sus padres. Se había graduado de la universidad, trabajaba en la empresa de su tío, pero soñaba con su propio negocio. El plan ya estaba en marcha, solo le faltaba dinero para empezar, pero estaba trabajando duro en ello, ahorrando e invirtiendo. Hablaron mucho sobre este futuro negocio. La idea parecía prometedora para Hannah y tenía suficiente conocimiento y experiencia para discutirlo con Gilbert. El joven se maravillaba de su inteligencia y creatividad. A tu lado, no tengo miedo de nada en absoluto, solía decir. Moveremos montañas juntos, construiremos un imperio, nos haremos ricos e independientes. Hannah añadió inmediatamente, aprenderemos tanto que podremos viajar sin preocuparnos por nada. Los trabajadores contratados harán todo por nosotros, pero no sucederá rápidamente. Está bien, superaremos todo. Pronto, Gilbert y Hannah vivían juntos en el apartamento de Hannah. Gilbert tenía su propio apartamento, sus padres le compraron un apartamento en un barrio prestigioso, pero pusieron la condición de que se mudaría allí solo cuando se casara. Era un nido familiar, no una guarida de soltero. Poco a poco, la joven pareja comenzó su propio negocio. Al principio, el tiempo y el dinero para el negocio eran escasos, por lo que el progreso fue lento. Hannah y Gilbert continuaron trabajando en sus empleos, pero cada centavo que les sobraba lo invertían en el negocio. Tuvieron que economizar, reducir los gastos, pero ambos entendían para qué era todo esto. Pronto, se hizo evidente que necesitaban grandes inversiones para seguir desarrollándose, pero ¿de dónde sacar el dinero? Fue entonces cuando a Gilbert se le ocurrió lo que pensó que era una idea brillante. ¿Y si vendes tu apartamento? Solo tiene un dormitorio, así que de todos modos no vamos a vivir aquí porque necesitamos algo más grande, más decente. Pero después de venderlo, tendremos justo el dinero suficiente para empezar nuestra empresa. Hannah negó con la cabeza. ¿Cómo puedo vender mi única vivienda? Sí, el apartamento era pequeño, pero era su propio espacio de vida ganado con esfuerzo y daba miedo quedarse sin hogar otra vez, especialmente porque su negocio aún era inestable. No había forma de saber si algo serio saldría de esto. Y además, ¿dónde vamos a vivir?, preguntó Hannah. Simplemente no sabía qué responderle a su amado. Lo pensé todo, dijo Gilbert. Nos vamos a casar. Quería proponértelo desde hace tiempo. Nos casaremos y nos mudaremos a mi apartamento. Ya sabes que mis padres me dieron esa estúpida condición, en el nuevo apartamento, solo con mi esposa. El apartamento es grande, hermoso, en un buen vecindario. Estaremos mejor allí, y venderemos tu apartamento y pondremos el dinero en circulación. Tendremos éxito, ya verás. Seremos ricos como lo soñamos alguna vez, y lograremos todo por nosotros mismos. ¿Te gusta esta idea? Los ojos de Hannah parpadearon. Tantas cosas cayeron sobre ella, la oferta de vender su apartamento y hablar de matrimonio, todo esto era necesario de asimilar. Pero Gilbert esperaba una respuesta inmediata. Era tan convincente y entusiasta que Hannah aceptó. ¿En serio? ¿Por qué dudar? Gilbert había demostrado la verdad de sus sentimientos más de una vez. Estaban juntos, eran las personas más cercanas que tenían entre sí. Por delante, una vida familiar feliz y un negocio en común. Gilbert es sólido como una roca. Él la ama, de verdad, todos pueden verlo en sus palabras, sus acciones, sus miradas. Entonces, ¿qué hay que pensar? Gilbert y Hannah se casaron un mes después de esa conversación. No tuvieron una boda lujosa, aunque los padres de Gilbert insistieron en una celebración opulenta. Por supuesto, el único hijo se estaba casando.
Pero para Hannah, ¿a quién invitaría? Sin parientes, sin amigos cercanos, y el dinero que se habría gastado en la boda era mejor ahorrarlo para el desarrollo del negocio. Ambos estaban apasionados por la idea. El negocio era su hijo en común y su sueño. Así que Gilbert y Hannah firmaron los papeles en el registro civil y lo celebraron solo con los padres de Gilbert en un restaurante. El padre de Gilbert se fue rápidamente, era un hombre ocupado, constantemente recibiendo llamadas y requerido para los procesos de trabajo. Pero la madre de Gilbert, la señora Russo, ya estaba jubilada. Ella había trabajado una vez con su esposo, pero ahora se había retirado y no tenía prisa por ir a ningún lado. Hannah nunca supo si la señora Russo la quería o no, se comportaba como una reina de hielo, sin emociones, un poco remilgada, impecablemente educada. Era imposible adivinar qué sentimientos experimentaba esta mujer en cualquier momento dado. Hannah se dio cuenta de inmediato de que su relación no sería cercana. Era una lástima porque Hannah quería sentir calidez y aceptación de la familia de Gilbert. Mamá, ella es así, explicó Gilbert más tarde. Pero es buena, realmente buena. No te preocupes por eso, mamá no se va a meter en nuestro camino. Me pareció que quería otra esposa para ti, de una familia más rica. Oh, sonrió Gilbert. Simplemente no la conoces. Ella no juzga a la gente de esa manera. Para ella, lo más importante es cómo es una persona por sí misma, y tú eres maravillosa, y mi mamá entendió eso. La señora Russo permaneció fría y distante. Se veían ocasionalmente en las fiestas familiares o simplemente por diversión, y a veces almorzaban o cenaban juntas. La señora Russo no intentó acercarse más, pero tampoco mostró desagrado, nunca tratando de insultar a su nuera sin madre. Simplemente mantenía su distancia. El padre de Gilbert, Hannah casi nunca lo veía, siempre estaba de viaje de negocios o en reuniones. De todos modos, Hannah vendió su apartamento, invirtió el dinero en el negocio, y este comenzó a crecer y prosperar. Las ventas aumentaron, aparecieron nuevos clientes y la pequeña empresa se convirtió en un poderoso jugador en el mercado. El negocio requería mucho tiempo y esfuerzo, por lo que primero Hannah dejó su trabajo y luego Gilbert dejó la empresa de su tío. La pareja se enfocó completamente en su propio negocio. Ambos trabajaban incansablemente de sol a sol, codo a codo como dos guerreros dedicados, sin miedo al trabajo duro y los desafíos. Esta dedicación dio sus frutos. Casi no había tiempo para descansar. Hannah estaba en la oficina 24 horas al día mientras Gilbert viajaba por el país en busca de grandes clientes y los mejores proveedores. Cada uno tenía sus roles y entendían que solo juntos eran una fuerza. La pareja tenía muchos planes e ideas para desarrollar el negocio. Sus objetivos compartidos los acercaron, haciéndolos sentir como uno solo. Hannah estaba asombrada por la eficiencia y el entusiasmo de su esposo, y él nunca se cansaba de alabar la mente aguda de su esposa. Hannah era experta en informes financieros y planificación, y la mayoría de las ideas exitosas nacieron en su mente. La pareja se dio cuenta de que estaban muy cerca de su sueño. Pronto, su negocio podría operar casi independientemente, dándoles libertad, dinero y la oportunidad de viajar y descansar. Disfrutaban trabajando para alcanzar el éxito y superar dificultades, pero aún deseaban un horario más flexible. Entonces vino un embarazo inesperado, como un rayo. La pareja no había planeado tener hijos aún, no era el momento adecuado. ¿Cómo podrían manejar un niño con toda la carga de trabajo que tenían? Tenían planes para tener herederos, pero en un futuro lejano, cuando su empresa pudiera funcionar sin su supervisión constante. Al principio, Hannah pensó que los mareos, náuseas y dolores de estómago eran por exceso de trabajo o tal vez un problema estomacal. Fue al médico y quedó sorprendida por la noticia. La felicitaron por su embarazo y le recetaron vitaminas. Hannah volvió a casa llorando. Gilbert estaba trabajando remotamente ese día desde su apartamento. Al ver a su esposa angustiada, se puso pálido,
temiendo que tuviera problemas de salud graves. Estoy esperando un bebé, susurró Hannah casi. ¿Cómo puede ser? Hemos tomado todas las precauciones. ¿Un bebé? El rostro de Gilbert se iluminó de alegría. Hannah vio que no tenía dudas ni preocupaciones, solo felicidad genuina. De verdad, es maravilloso. No esperaba una reacción así de su esposo. Pensó que estaría confundido o molesto, pero su rostro brillaba con una sonrisa feliz. Esta reacción afectó profundamente a Hannah y de repente también sintió alegría. La pareja se abrazó e inmediatamente comenzó a hacer planes para el futuro. Ambos eran pragmáticos y con mentalidad de negocio. No te preocupes, nuestro negocio ya está en un nivel en el que puedo manejarlo solo, dijo Gilbert, acariciando el cabello de Hannah. Lo más importante es que tendremos un bebé. He estado soñando con esto por mucho tiempo, solo no te lo dije porque vi que no estabas lista aún. El embarazo no es una enfermedad, respondió Hannah. Podré trabajar incluso mientras esté embarazada y después de que nazca el bebé también. No tanto como ahora, por supuesto, pero aún así. Manejaremos todo, no te preocupes, la aseguró Gilbert. Estamos juntos en esto. Pero Hannah estaba equivocada. Su embarazo resultó ser difícil. La futura mamá se sentía mal después de necesitar ir al hospital. Gilbert le aseguró que su principal enfoque debería ser su bebé, pero Hannah se sentía incompleta porque no podía dedicar tiempo a su negocio familiar. Antes, ella veía lo difícil que era para Gilbert solo. Su esposo desaparecía en la oficina, abrumado con todos los problemas y tareas. Esto molestaba a Hannah. Esperaba que cuando naciera el niño, las cosas se hicieran más fáciles, no de inmediato, por supuesto, pero los niños crecen rápido. Heidi nació prematuramente y debido a su nacimiento prematuro, tuvo problemas de salud. Durante los primeros años de la vida de su hija, Hannah se dedicó completamente a su tratamiento, alejándose del negocio. Sin embargo, Gilbert todavía necesitaba su ayuda con los informes. Después de pasar un día difícil con su hija, Hannah se sentaba por la noche en la mesa de la cocina, sumergiéndose en los indicadores financieros, resumiendo resultados y tomando decisiones importantes para el negocio. Gilbert solo podía confiar en su esposa para ciertas cosas, no en el Condiable Chief. Hannah apreciaba esta confianza, aunque era difícil para ella. Se sentía somnolienta y su cabeza zumbaba, pero no se quejaba, incluso le gustaba esa sensación. Incluso durante la baja por maternidad, no he perdido mi toque. Sigo siendo tan buena como siempre, pensaba. Heidi se fue fortaleciendo gradualmente y los diagnósticos que inicialmente asustaban a los médicos desaparecieron uno por uno. Esto trajo alegría y alivio, pero la niña seguía siendo caprichosa y necesitaba mucha atención. Hannah estaba muy cansada. Al menos la señora Russo asumía parte del cuidado. La suegra de Hannah adoraba a su nieta, le sonreía y le decía palabras cariñosas a la pequeña. Incluso Gilbert se sorprendía por esto. Mamá se transforma junto a Heidi, decía el joven padre, sacudiendo la cabeza. Nunca la había visto así, ni siquiera cuando yo era niño. Heidi hizo un verdadero milagro, derritió el corazón de la reina de las nieves. Sin embargo, esto tuvo poco efecto en la relación entre la señora Russo y Hannah. La suegra seguía manteniendo su distancia, pero ahora se veían más a menudo. La señora Russo visitaba frecuentemente a Hannah para llevarse a su nieta a dar un paseo. Para la joven madre, era un tiempo de descanso y calma, algo que necesitaba tanto como el aire. Pasaron 5 años. Hannah no podía regresar al trabajo porque necesitaba cuidar de Heidi. La niña todavía requería rehabilitación y atención constante y a menudo se resfriaba. Al ser prematura, Heidi no podía asistir al jardín de infancia. Hannah pasaba las noches ayudando a su esposo con sus informes. Solían compartir las responsabilidades por igual, pero ahora Gilbert llevaba la mayor parte de la carga del negocio familiar mientras Hannah solo ayudaba. No faltaba dinero,
El negocio generaba ingresos estables. Sin embargo, el sueño de dirigir el negocio de manera independiente aún estaba lejos, por lo que Gilbert pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo y Hannah se encargaba de la casa y del cuidado de la niña. Heidi era una victoria aparte para Hannah. A la niña le habían pronosticado varios trastornos, pero el entrenamiento constante y la rehabilitación obraron maravillas. Ahora Heidi no era particularmente diferente de sus compañeros, delgada y a menudo enferma, pero por lo demás, una niña bastante común. Solo Hannah sabía cuánto esfuerzo había puesto en esto y entendía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero las perspectivas de Heidi eran excelentes, lo que significaba que Hannah tenía que seguir trabajando duro, algo a lo que estaba acostumbrada. Hannah tenía poco tiempo para sí misma. El bebé, el papeleo y las tareas domésticas le quitaban mucha energía. Últimamente, ni siquiera le gustaba mirarse en el espejo. Había ganado peso, no exactamente gorda, pero no tan esbelta como hace 5 años. Su piel estaba gris por la falta de sueño, con moretones bajo los ojos, y su cabello siempre estaba recogido en un moño descuidado. El estilo de vestir de Hannah se había vuelto deportivo. Las faldas estrechas y las blusas elegantes colgaban en la esquina más lejana del armario, junto con los tacones altos cubiertos de polvo. Los jeans, las camisetas holgadas y las zapatillas deportivas formaban el atuendo diario de Hannah. Eran cómodos y ocultaban los kilos de más, y los tacones no eran prácticos para perseguir a una niña ágil en el parque. Su amiga de los días de universidad, Lauren, a menudo regañaba a Hannah. Te entregas por completo a tu familia. ¿Crees que alguien lo apreciará? No lo creo. No puedes hacer eso, tienes que pensar en ti misma también. Por supuesto, había verdad en las palabras de Lauren, pero si Hannah dedicaba mucho tiempo a sí misma ahora, ¿quién se ocuparía de Heidi, de la casa y de los informes financieros? Hannah prefería pensar que esta situación era temporal. Cuando su hija creciera, ella se cuidaría y volvería a trabajar a tiempo completo. Solo necesitaba ser paciente, era una fase. Solo que esta fase nunca terminó. Lo más desagradable era que Gilbert se había vuelto distante. Era comprensible, el trabajo traía muchas preocupaciones y problemas, pero ahora este hombre llegaba tarde a casa o incluso dormía en la oficina. Escuchaba a su esposa a medias, y los asuntos de Heidi le interesaban poco. Lo único de lo que todavía hablaban eran los informes financieros que Hannah revisaba y preparaba, como si fueran colegas o jefes y subordinados. La pareja ya no salía junta como antes, ni siquiera a las fiestas corporativas. Gilbert prefería ir solo. Bueno, Heidi no tiene con quién quedarse, y no te interesará estar allí, casi nadie que conozcas. El equipo ha cambiado. No iría yo mismo si no fuera mi deber. Hannah entendía perfectamente por qué Gilbert estaba en contra de su aparición juntos, nunca había sido tonta. Por supuesto, su esposo estaba avergonzado de su apariencia actual. Gilbert siempre se había sentido atraído por las bellezas de colores brillantes y Hannah misma lo era hace unos años. Pero su vida familiar y criar a un hijo enfermo habían pasado factura. Era una pena darse cuenta de que su esposo se avergonzaba de ella. Hannah se culpaba a sí misma por no tener tiempo para muchas cosas y, tal vez, por organizar mal su tiempo y prioridades. Gilbert incluso comenzó a evitar tocarla. Cuando Hannah intentaba abrazarlo o acercarse a él, el hombre invariablemente se retiraba, como si una pared invisible hubiera crecido entre ellos. Hannah esperaba poder regresar a la relación que tenían antes. Leía artículos de psicólogos, buscaba información y comenzó a hacer ejercicio en casa. No tenía tiempo para ir al gimnasio, así que hacía ejercicio con Heidi frente al televisor. A ambas incluso les empezó a gustar. Hannah se dio cuenta de que su matrimonio estaba en peligro y que ahora tenía una gran responsabilidad como mujer. Estaba decidida a luchar por la felicidad de su familia. En ese momento, no se daba cuenta de que en realidad no se trataba de ella. La revelación llegó una noche tarde. Gilbert, como de costumbre,
regresó tarde. Heidi ya estaba dormida en su habitación y Hannah estaba leyendo en la cama. Gilbert lucía sombrío y pensativo. Fue directo al baño, dejando su celular, que usualmente nunca soltaba, en la mesita de noche. Cuando Gilbert se estaba duchando, su teléfono vibró. Hannah sabía que su esposo podría recibir llamadas de trabajo en cualquier momento. Los socios de la empresa vivían y trabajaban en diferentes zonas horarias, por lo que las llamadas nocturnas no eran raras. Hannah decidió atender la llamada. Podría ser urgente. «Hola, señor Russo», dijo una voz masculina educada al otro lado. «Es del restaurante Heritage. Quería informarle que su hermosa acompañante dejó su bolso en la mesa. Un mensajero se lo llevará a la dirección especificada. Cuidamos de nuestros clientes habituales». Hannah presionó suavemente el botón de colgar. Casi de inmediato, el teléfono vibró de nuevo. Probablemente, el hombre del restaurante aún intentaba obtener la dirección exacta a la que debía entregarse el bolso. Hannah rechazó la llamada. Se envolvió en la manta, se recostó de lado, dobló las rodillas hasta su barbilla y pensó. El agua corría en el baño. Allí, bajo la ducha, estaba su esposo Gilbert, un hombre en quien Hannah confiaba sin reservas, aunque parecía que en vano. Creía que las dificultades eran temporales, que todo se solucionaría y que su relación mejoraría con un poco de esfuerzo. Y ahora, resultaba que su esposo era un cliente habitual de uno de los restaurantes más caros de la ciudad y que iba allí con una hermosa acompañante. El señor Russo y su hermosa acompañante, entonces Gilbert tenía una amante. Bueno, un hombre rico puede permitírselo. Así que el trabajo no era la razón por la que estaba constantemente ausente de casa o en frecuentes viajes de negocios. Tal vez sea solo unas vacaciones con su amante. Oh, qué tonta soy. Incluso me sentí mal por él, trabajando tan duro, pobre hombre, no puede ver la luz del día. Así que mientras yo luchaba con los problemas de Heidi, criaba al niño, proporcionaba comodidad en casa y pasaba noches revisando informes financieros, mi querido esposo se divertía. Dejó de prestarme atención a mí y a nuestra hija, y yo me culpaba por ello. Qué estúpida fui, ¿cómo no pude darme cuenta de algo así? En ese momento, Gilbert salió del baño. Hannah miró a su esposo con ojos completamente diferentes, notando su cuerpo atlético y en forma. Claro, había instalado un mini gimnasio en su oficina, bronceado, guapo, seguro de sí mismo y rico. Un hombre así es un imán para una cierta categoría de mujeres. Hannah de repente sintió lástima por sí misma. Todos estos años, Gilbert vivió como quiso y se puso a sí mismo en primer lugar, mientras que para ella, los intereses de su familia eran lo primero. Y aquí está el resultado. Tu hermosa acompañante olvidó su bolso en el Heritage, dijo Hannah con una voz casual, levantándose de la cama. ¿Qué? Gilbert se quedó sorprendido. ¿Quién te dejó tomar mi teléfono? Contesté la llamada, pensé que era por trabajo, pero es un asunto completamente diferente. Gilbert rápidamente se recompuso. Gilbert fue al armario, sacó su pijama y comenzó a cambiarse como si nada hubiera pasado. No había sombra de culpa ni confusión, como si así fuera como debía ser. Entonces, ¿no hay nada que quieras decirme? Hannah sintió que hervía por dentro. A diferencia de su esposo, ella tenía dificultades para mantener la calma. Bueno, ya lo descubriste todo tú misma. Gilbert tomó una manta y una almohada de la cama. Y aún así. Está bien. Gilbert miró a su esposa con una expresión tranquila y confiada, lo que la enfureció aún más. Sí, tengo una mujer, joven, hermosa, interesante. Es interesante y divertida, ¿sabes? Es como si me diera energía, y ella me ama. Yo también te amo, las palabras salieron de la boca de Hannah antes de que pudiera pensarlo. No quería confesar sus sentimientos a su esposo traidor en una situación así, pero era cierto. Hannah realmente amaba a Gilbert, él seguía siendo la persona más cercana y querida para ella. Gilbert sonrió,
no lo parece. Todo lo que escucho de ti es Heidi, como si no hubiera otros temas. Y mírate, ¿en qué te has convertido? Al principio no me di cuenta de que estaba mal, mis sentimientos por ti parecían enfriarse gradualmente. Luego me di cuenta de que estoy avanzando, y tú no solo te estás quedando quieta, te estás degenerando. Las palabras de su esposo hirieron el corazón de Hannah. Fue doloroso e injusto. Eras inteligente y hermosa alguna vez. No entendía qué estaba pasando. Pensé que tal vez solo necesitábamos reconciliarnos con el crecimiento, la casa, el bebé, supongo. Es solo cuando eres joven que aún tienes sentimientos fuertes y emociones intensas. Y luego la conocí a ella, Donna. Fue como si ella me diera vida, todo a mi alrededor se volvió brillante e interesante de nuevo. Volví a vivir, literalmente viví. Pero en casa contigo, siento esta especie de añoranza, una sensación de desesperanza. Donna me da fuerza y energía, me inspira. Así que ese es el nombre de la hermosa compañera de mi esposo, pensó Hannah para sí misma. Seguramente, es una verdadera belleza con apariencia de modelo. Es poco probable que Gilbert prestara atención a otra. Ambos somos culpables de esto, dijo Gilbert ahora. Había una tristeza en su voz, pero Hannah no podía determinar si era sincera o fingida, apropiada para el momento. Bueno, ya que ha sucedido que ahora sabes todo, es hora de hablar del divorcio. Donna, ella está cansada de ser mi amante, cansada de esconderse. Pensé en decírtelo yo mismo. Fue difícil tomar la decisión. Y luego esto sucedió, es bueno que haya sucedido. No ahora, Hannah sacudió la cabeza. Necesito pensarlo. Claro, asintió Gilbert y salió del dormitorio con una manta y una almohada en las manos. Por supuesto, Hannah no pudo dormir esa noche. Lloró en silencio, hablando con su almohada. Las lágrimas le dieron un alivio temporal, y luego el tormento mental comenzó de nuevo. Se culpaba a sí misma, luego a Gilbert, luego a esta extraña Donna. ¿Qué clase de persona debe ser para tener una aventura con un hombre casado? Hannah también pensó en el futuro. ¿Cómo viviremos separados ahora? Tendremos que dividir la propiedad. Es un proceso difícil y largo. Heidi, por supuesto, ella casi no está apegada a su padre, pero aún así, la niña hará preguntas. ¿Qué debo responder? ¿Cómo explicar la situación a una niña de 5 años? Hacia la mañana, Hannah cayó en un sueño profundo. Cuando Heidi la despertó, Gilbert ya se había ido. Se había ido a trabajar, o tal vez no a trabajar, quién sabe ahora. Habían pasado 3 días. Gilbert había estado viviendo fuera de casa, probablemente con su amante. Tal vez le alquiló un apartamento, o quién sabe, tal vez compró algunos apartamentos para Donna. Hannah se estaba acostumbrando lentamente a la idea del divorcio, aceptándolo. Es difícil, por supuesto, pero no soy ni la primera ni la última, las cosas pasan. Comenzó a planear su futuro sin su esposo, a pensar en cómo seguir adelante. No estaba demasiado preocupada por el aspecto financiero. Hannah había preparado informes financieros para la empresa durante muchos años, entendía perfectamente bien que los ingresos del negocio familiar eran más que buenos. Era un negocio rentable. Después de venderlo, se podría ganar buen dinero, suficiente para vivir una vida cómoda y agradable. Además, también estaba la propiedad adquirida conjuntamente durante el matrimonio, un apartamento que compraron recientemente y varios coches caros. Con una hija, no pasarían hambre, no necesitaría solicitar una pensión alimenticia. Pero entonces Hannah tuvo una sorpresa desagradable. Acordó con Gilbert reunirse en un café para discutir los detalles del divorcio. Hannah se sentía como si estuviera saliendo en una cita por primera vez después de mucho tiempo. Se maquilló ligeramente y se puso un vestido. Gilbert hizo un gesto para invitar a su esposa a sentarse en la mesa. ¿Te ves bien? ¿Lo has hecho bien?
Probablemente estaba tratando de ser educado y caballeroso, o al menos, de alguna manera, enmendar su traición. Sí, traición es precisamente lo que se llama. Hablaron un poco sobre Heidi, y luego Gilbert preguntó, ¿has decidido dónde vas a vivir ahora? Hannah quedó atónita, ¿estás planeando vender el apartamento? Pensé que lo dejarías para nosotras por ahora. Este no es el momento de vender. Heidi tiene que volver a rehabilitación, ¿por qué no lo vendemos más tarde? ¿Venderlo? No. Donna y yo planeamos vivir allí. Hannah miró a Gilbert incrédula. Ella ama el vecindario, le encanta el apartamento. Ya tiene muchas ideas para las renovaciones. ¿Y si no estoy de acuerdo? Hannah sintió como la ira comenzaba a apoderarse de ella. Gilbert había cambiado tanto que estaba dispuesto a echar a su hija y a su ex esposa del apartamento para cumplir con el capricho de una nueva mujer. Escandaloso. Hannah, por puro principio, no permitiría que el traidor llevara a cabo su plan. No se requiere tu consentimiento, dijo Gilbert. ¿Qué quieres decir? El apartamento se compró en matrimonio, es una propiedad adquirida conjuntamente. Pero todo está registrado a nombre de mi madre, dijo Gilbert. El negocio, el apartamento, los coches, incluso la cuenta bancaria están a su nombre. Te lo digo, últimamente no te has dado cuenta de nada. Ni siquiera te has preocupado por estas cosas. Hannah negó con la cabeza, amargamente. Sí, Gilbert había registrado el coche nuevo a nombre de la señora Russo, explicando que había beneficios fiscales para los jubilados. Al parecer, por la misma razón, registró su negocio común a nombre de ella, pero esta vez ni siquiera consultó a su esposa. Lo hiciste a mis espaldas, eres un monstruo. No exaggeres, Hannah. Te di los documentos para firmar, los llevé a casa. Como siempre, solo pensabas en la niña y en irte a la cama temprano. No escondí nada, simplemente no prestaste atención. Hannah recordó ese periodo. En ese entonces, la vida y la salud de Heidi pendían literalmente de un hilo. Los médicos hicieron diagnósticos aterradores y el tratamiento requería la participación total de Hannah. Estaba agotada y realmente perdió el control. No le quedaban fuerzas para nada más que para su hija. Todo está a nombre de mi madre, así que tú y yo, en realidad, no tenemos nada que compartir. Eso no es justo. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Y a Heidi? Pagaré una buena pensión para Heidi, suficiente para el alquiler, los gastos de vida y el tratamiento médico si es necesario. Pero empezamos esta empresa juntos, ¿no? Vendí mi única casa para este negocio. Puse todo en ello porque sabía que estábamos juntos en esto, nos apoyábamos mutuamente y ahora me haces esto. Para ser completamente honesto, yo hice la mayor parte de la empresa. Estabas en casa, ni siquiera te interesabas, especialmente en la empresa. ¿Y los informes? Me dejaste mucho trabajo. Fue duro para mí. Me quedaba despierta toda la noche compilando informes, y por la mañana tenía que ir al hospital con mi hija de nuevo. ¿Tienes idea de lo que me costó? Hannah, ¿por qué te comportas como una niña pequeña? Es algo tan insignificante, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Gracias por tu ayuda, tampoco te dejaré desamparada. Te ayudaré. Muchas gracias, respondió Hannah con amargura en la voz. Ten en cuenta que no cederé lo que es mío tan fácilmente. Lucharé, contrataré abogados. Es tu derecho, pero estás perdiendo el tiempo y el dinero. Los documentos están en regla. El negocio está registrado a nombre de mi madre, el apartamento y los coches también. Tus abogados te dirán lo mismo. Gilbert se fue, y Hannah se quedó sentada en la cafetería durante mucho tiempo, asimilando la nueva información. Acababa de superar el shock de la traición de Gilbert, y ahora esto. Hannah contrató abogados, lo que retrasó el proceso de divorcio. Ahora la mujer tenía que estar a menudo en el tribunal, y la señora Russo cuidaba a su hija durante ese tiempo.
Sí, la misma suegra a cuyo nombre estaban registradas todas las propiedades de los esposos. Hannah simplemente no tenía a nadie más a quien recurrir. Ella entendía, por supuesto, que la señora Russo apoyaría a su hijo en todo, especialmente porque nunca había habido una relación cálida y de confianza entre ella y su nuera. La señora Russo se mantuvo distante de Hannah. Recientemente, dejó de visitar a su nieta, pero cuando Hannah la llamó y pidió ayuda, no se negó. Sobre los asuntos con su hijo, Hannah ni siquiera inició una conversación, se dio cuenta de que la señora Russo obedecería a Gilbert en todo. Lo que Gilbert dijera, ella lo haría. Pero con su nieta, ayudó mucho a su casi exnuera. Hannah ni siquiera podía contratar a una niñera, ya que resultó que ahora no tenía nada y ahora vivía no con el dinero que el negocio común traía, como deseaba antes, sino con las limosnas de un esposo exitoso. Era humillante y ofensivo. Ahora Hannah sabía cómo era Donna, a veces aparecía en los juicios junto con Gilbert, alta, de cabello oscuro, piernas largas y muy delgada. Su largo cabello castaño oscuro caía bellamente sobre sus hombros gráciles. La mano de Gilbert casi siempre estaba en la cintura de Donna, y ella lo miraba con tanta devoción que Hannah comenzó a entender a su esposo. Debe ser difícil resistirse a la mirada de una belleza así. Gilbert, resulta que Hannah nunca lo conoció realmente, o él cambió dramáticamente de repente, literalmente se reencarnó en otra persona. El vínculo que había entre ellos se rompió lenta y dolorosamente, eso también fue difícil. Hannah apagó la luz y se acostó, todavía en su dormitorio, acogedor y familiar. Pronto, ella y Heidi tendrían que dejar este apartamento, aunque todavía había esperanza, aunque débil. Mañana era la reunión decisiva, que finalmente aclararía todo. Gilbert tenía razón. Los abogados de Hannah no pudieron hacer nada, y en la audiencia final, el juez dictó el veredicto: todos los documentos son correctos, los esposos no tienen bienes en copropiedad. A Heidi le dieron una pensión alimenticia miserable, ya que Gilbert, por supuesto, se había establecido el salario oficial mínimo. Hannah salió del tribunal con las piernas tambaleantes, se quedó sin nada. Vio a Gilbert abrir galantemente la puerta de su nuevo SUV para Donna, quien se deslizó graciosamente dentro, y luego se alejaron rápidamente. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo criar a Heidi? Ni siquiera puedo ir a trabajar porque mi hija todavía es demasiado débil y enfermiza. Hannah llamó un taxi, tenía que ir a la casa de su suegra a recoger a Heidi. Por supuesto, la señora Russo nunca se negó a cuidar a su nieta, pero estaba involucrada en el traicionero plan de Gilbert. No podría haber desconocido los planes de su hijo. Con el corazón pesado, Hannah tocó el timbre de la casa de su suegra. Ella vivía en una nueva casa en el centro de la ciudad, en un lujoso apartamento de 2 pisos. La mujer abrió la puerta y sonrió a Hannah, sí, sonrió. Fue inusual, por decirlo menos. La señora Russo sostenía a Heidi en sus brazos, y la niña también sonreía ampliamente. Mamá está aquí, se regocijó, extendiendo los brazos hacia Hannah. Entra ahora, tomaremos café y pastel. Tenemos mucho de qué hablar. Todo era muy extraño, de alguna manera. Hannah se sentó modestamente en el borde de la silla. ¿Lo quieres con leche?, preguntó la señora Russo en un tono mundano. Hannah asintió. Sé lo que acaba de suceder en el tribunal, Gilbert ya me informó. Te quedaste sin nada. ¿Por qué me hizo eso?, estalló Hannah. No iba a discutirlo con su suegra, pero no pudo soportarlo, y entonces la señora Russo misma inició la conversación. ¿Por qué te trata así? No se trata de ti en absoluto, la mujer mayor sacudió la cabeza. Ni siquiera pienses que has hecho algo mal. Te esforzaste mucho, es su naturaleza, sus genes. No sé, tal vez también me perdí algo en su crianza. Hannah miró a su suegra con los ojos bien abiertos, no eran en absoluto las palabras que esperaba escuchar de la señora Russo. Era como si ella estuviera del lado de su nuera en lugar de apoyar a su hijo.
Mi esposo actual no es el padre de Gilbert, después de todo, no su verdadero padre. Peter lo crió como si fuera suyo. El padre biológico de mi hijo se fue tan pronto como supo del embarazo, o más bien, lo llevó una chica más bonita, más brillante, más rica, y me quedé sola. Peter me había amado durante mucho tiempo, me apoyó en ese momento, y tomó a mi hijo como suyo. Pero Gilbert, parece, tomó más de su propio padre de lo que a todos nos hubiera gustado, y ahora prácticamente le hizo lo mismo a su esposa que su padre le hizo a él, peor incluso. No sabía eso. Bueno, ahora lo sabes. Gilbert es un manipulador. ¿Sabes lo que me dijo sobre ti? Para ganar mi aprobación, para ponerme de su lado en el divorcio, dijo que eras una mujer frívola y que el bebé no era suyo. Me lo dijo hace un tiempo, cuando me cedió la propiedad. Dijo que si había un divorcio, no quería darte nada porque entraste en su negocio ya hecho y no ganaste nada por tu cuenta. Entré en su negocio ya hecho, ¿verdad? Construimos este negocio juntos. ¿Eso es lo que te dijo sobre mí? Lo hizo. Lo creí. Sabes, nunca me metí en lo que estaba pasando contigo, así que no tenía razón para no creerle a mi hijo. Además, siempre soñé con tener una hija, pero Dios no nos dio hijos a Peter y a mí. Y aquí está Heidi, mi nieta, una niña, una princesa, mi niña favorita. No podía tener suficiente de ella. No creo haber amado a nadie en mi vida tanto como la amé a ella. Y luego Gilbert dice que no es mía. Oh, qué enojada estaba contigo. Tal vez notaste que dejé de venir a verte, aunque extrañaba mucho a Heidi. Pensé que si la veía menos a menudo, la olvidaría y no me dolería tanto. Pero no funcionó, mi corazón seguía con la pequeña niña. Mientras tanto, el hijo de la señora Russo comenzó los trámites de divorcio. Gilbert estaba muy feliz de que todas sus propiedades estuvieran registradas a nombre de su madre y su esposa infiel no recibiría nada. La señora Russo pensó que eso era justo. Por supuesto, ella misma estaba en la misma posición, Peter también la aceptó con el niño, pero ella fue fiel a su esposo y agradecida de que él la apoyara tanto y no la dejara en problemas. Esta Hannah seguía saliendo con otros, al menos eso es lo que dijo Gilbert. Según él, se atormentó, sufrió, intentó razonar con su esposa, luego conoció a una nueva mujer y decidió que esto no podía continuar, así que comenzó este divorcio. La señora Russo lo apoyó. ¿Quién querría ver a su hijo, aunque ya adulto, sufrir? Y luego, cuando Hannah contrató abogados, uno de ellos incluso fue a ver a la señora Russo, le mostró algunos documentos y le dijo que Hannah había hecho una gran contribución al desarrollo del negocio, no solo en forma de trabajo duro, sino también en dinero. Desde ese momento, la señora Russo dudó, este abogado la hizo pensar. Contrató a un hombre para que investigara por ella, y fue entonces cuando salió todo a la luz. Sí, de hecho, hace muchos años, Hannah vendió su apartamento y la pareja usó el dinero para iniciar su negocio. Luego, ella trabajó duro para que su negocio prosperara. La señora Russo se dio cuenta de que Gilbert no le estaba diciendo toda la verdad y entonces tuvo esperanza. Tal vez las palabras sobre su nieta también eran mentiras. Guardó el primer mechón de cabello cortado de su hijo como un recuerdo, como solía hacer la gente en esos tiempos. Heidi visitaba a su abuela con frecuencia, especialmente en los últimos días porque Hannah tenía que asistir a las audiencias en el tribunal. Entonces, la señora Russo decidió analizar el ADN con el material que tenía a mano y hoy llegaron los resultados. Heidi es la hija de Gilbert y mi nieta, no hay duda de ello. Lamento haber dudado de ti, pero Gilbert es muy persuasivo. Después del divorcio, Gilbert, sintiéndose realizado, voló al mar con Donna para celebrar su victoria y la nueva libertad. Decidieron marcar el final de un largo y estresante proceso por todo lo alto, eligiendo un resort lujoso y sin escatimar en gastos. Gilbert creía que ahora todas las propiedades eran suyas y Donna estaba igualmente confiada.
Le encantaba una vida brillante y hermosa y sentía que la merecía. Su apariencia deslumbrante, un regalo de nacimiento, era algo que trataba como capital y rara vez escondía. Por eso Gilbert luchó tan duro para quitarle todo a su exesposa, dándose cuenta de que necesitaba dinero para estar con alguien tan hermosa como Donna. Ahora los tenía. Gilbert no tenía dudas sobre su madre, confiaba completamente en ella. Su madre consideraba a Hannah una mujer suelta y la odiaba por haberle dado una nieta que, resultó, no estaba relacionada por sangre con ella. Pero al regresar, Gilbert se enfrentó a una desagradable sorpresa: su madre había vendido todo, el negocio, las propiedades, todo. Ella podía hacerlo todo por su cuenta porque todo estaba registrado a su nombre. La mujer le dio todo el dinero a su nieta y a su exnuera, dejando a Gilbert sin nada. Sin embargo, Hannah mostró una generosidad inesperada una vez que Gilbert se recuperó del shock. Hannah le transfirió la mitad de los fondos. Ni siquiera lo llamó, le escribió una carta. Construimos este negocio juntos. La empresa es una creación conjunta. Me traicionaste e hiciste algo terrible, pero resulta que no soy como tú. Somos muy diferentes. Lo justo es darte la mitad de nuestro dinero, así que haré lo justo. Ya no hay nada que nos una. Adiós y buena suerte. Gilbert tuvo que empezar desde cero. El nuevo negocio no fue tan rentable como el anterior. Antes, Hannah estaba a su lado, creando la empresa juntos, apoyándose mutuamente y luchando codo con codo. Ahora Gilbert estaba solo con todos los problemas y no siempre los manejaba bien. Perdió la mayor parte del dinero que obtuvo después del divorcio debido a malas inversiones y errores. Donna pronto dejó a Gilbert por un hombre más rico y exitoso. Mientras tanto, Hannah se mudó con su hija a otra ciudad para empezar de nuevo. Tenía suficiente dinero para vivir y viajó mucho con Heidi, explorando el mundo. Fue fascinante y emocionante. Hannah y Gilbert no mantuvieron relaciones y él no intentó comunicarse, posiblemente aún avergonzado de enfrentar a su exesposa. Sin embargo, Hannah y la señora Russo se convirtieron en verdaderas amigas. A menudo salían juntas, hablaban mucho y Hannah se sentía feliz. Estaba segura de que tenía una larga y rica vida por delante, llena de muchos encuentros interesantes y momentos felices.